Quiero muy brevemente hacer una explicación de este código que tenemos en pantalla. Les decía que en nuestro problema identificamos diferentes tipos de datos asociados a cierta información. Entonces decíamos que el combustible tiene un costo y que el combustible es de un tipo específico y que ese combustible estaba asociado a las estaciones de servicio. Y en esas estaciones de servicio identificamos las direcciones, si estaba abierta o estaba cerrada, y los diferentes tipos de combustible que una estación de servicio tiene. Para este fin, identificamos rápidamente dos clases. Recuerden que las clases, sin entrar en demasiada teoría al respecto, son unos contenedores de otros tipos de datos, de otras variables que tienen ciertos tipos. Esa unión de esas diferentes variables corresponde específicamente a que la unión de ellas tienen un sentido. Es decir, yo junto variables que al unirlas tienen alguna funcionalidad. Esto es un concepto mucho más complejo, pero que en principio nos va a servir para entender lo siguiente. El combustible, la clase combustible, lo van a ver con la palabra reservada class. El nombre combustible tiene dos variables internamente: el tipo de combustible y el costo del galón de ese tipo de combustible. Aquí me serviría para identificar dos cosas. Lo primero, el tipo de dato. En este caso estamos viendo un tipo de dato string, es decir, es una cadena de caracteres, letras, números, símbolos, espacios, etcétera. Y tenemos un segundo tipo de dato que es el doble. El doble representa un número con decimales, pero un número grande con decimales. Podría ser perfectamente un entero, que es un número sin decimales. Podría ser un doble, que es un número con decimales, pero de un tamaño importante, de un tamaño grande. Podría ser un float, que es un número con decimales, pero más pequeño. Y así por cada tipo de dato tendremos unos diferentes tamaños que podemos usar. En esto vamos a ser lo más directos posibles, no nos vamos a complicar, vamos a simplemente especificar unos tipos de datos genéricos. Encontraremos también otro tipo de dato que es el bool, el booleano. Es un dato que nos permite tener falsos o verdaderos, true o false. Y tendremos un tipo de dato especial, que es una estructura de datos, que es el arreglo. Como ustedes ven, la palabra combustible es una clase. Lo que le estamos diciendo es que es un arreglo de objetos de la clase combustible. Por el momento no entraremos en más detalles, voy a dejarles algunos enlaces para que podamos avanzar sobre este código, pero de manera general esta es una explicación de la estructura. Encontraremos también en la clase estación de servicio que tenemos acá, encontraremos este fragmento de código que ustedes ven aquí. Observen que el nombre que tiene después de la palabra reservada public es el mismo nombre de la clase. Cuando pasa esto, nos estamos refiriendo al constructor de la clase. Un constructor es un fragmento de código que nos permite crear un objeto de la clase. Más adelante tendremos un espacio de código donde crearemos objetos de la clase. El constructor recibe unos parámetros, que es lo que vemos entre los paréntesis, y al recibir esos parámetros se los asigna a través de la operación igual a las diferentes variables. Esto en .NET tiene un nombre. Esto que vemos aquí en la parte de arriba se llaman propiedades. Es fácil distinguirlas porque el estándar de codificación de .NET nos hace ponerla o nos recomienda ponerla en mayúscula, pero siempre vamos a ver que al final tiene unos elementos que nos permiten acceder a esa variable. Esto básicamente significa que hay posibilidad de leer el valor de la variable y de establecerle un valor a la variable. Es una forma muy rápida de verlo.
Y de esta misma manera hacemos en el constructor de la clase combustible. En este caso tenemos dos clases, una clase para la estación de servicio y una clase para el combustible.